Carlos, en uno de los artículos de la revista sobre lavado de activos que publican desde la UAF, se realiza una consideración que a mi juicio es bien relevante, bien interesante, porque dice mucho con muy poco, que es que se dice que el lavado de activos es la intersección específica del crimen organizado con el sistema financiero formal, y que es justamente ahí donde suceden dos cosas, que si quiere son contrapuestas. Desde el punto de vista de la persecución de la criminalidad organizada, ahí se encienden las alertas, o sea, se puede en fondo llegar a detectar y perseguir. Pero desde el punto de vista de las organizaciones criminales, es ahí donde se logra el fin último, o sea, donde logran legitimar esto que se obtuvo ilícitamente. ¿Es así? ¿Está la relevancia de ese momento de lavado de activos? O sea, ¿es la mejor oportunidad para detectar? Y por el contrario, en caso de que no haya detección, como que se escapa, ya se va, o ya es imposible realizar el trabajo de persecución. Así es, digamos. Ahora, yo creo que también hay que complementar esa mirada, porque no solamente cuando ya uno puede ver una operación, una participación del sector financiero formal como la culminación del proceso de lavado. Al menos uno esperaría que en algún minuto, al menos en un minuto, que sería en esta etapa final, hubiera una participación o se utilizara indebidamente a las instituciones financieras o en general a una serie de instituciones formales. Pero también muchas veces se da en los procesos intermedios, digamos. Ya, anterior, o sea, hay harta etapa en que puede haber. Pero por eso te digo, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, porque al menos en esa oportunidad, en la etapa final, se da. Pero también creo que hay que rescatar que esto en muchas ocasiones se da también en etapas intermedias de estos procesos de lavado, en las distintas etapas que tienen los procesos de lavado activo. Y por eso es que nosotros hemos dicho, por ejemplo, a propósito de nuevo de este proyecto de ley, que crea el subsistema y toda esta discusión que se ha generado, que es muy interesante, digamos, muy necesaria de dar sobre mayores facultades, la posibilidad de acceder al alzamiento del secreto bancario de carácter administrativo por parte de la Unidad de Análisis Financiero, es que hay que eliminar derribar ciertos mitos. Porque cuando dicen, no, es que las organizaciones criminales no utilizan el sistema financiero. Entonces, pero obviamente que lo utilizan, porque y esto es lo que da... al menos en ese ámbito, por eso la importancia de esa afirmación o de esa aseveración es que... Eso lo decían muchos diputados en la discusión legislativa. Si yo quiero efectivamente darle la apariencia de legitimidad y poder utilizar libremente esos recursos con un origen ilícito, es que yo los tengo que dar, yo los utilizo ¿dónde? ¿Dónde operan las entidades formales? ¿Dónde opera la economía formal, legítima? Opera con el sistema financiero formal, digamos. Claro. No exclusivamente, y probablemente hoy en día estamos en un momento en que, por ejemplo, las plataformas de activos virtuales van a ir adquiriendo mayor importancia, pero hoy día en Chile, yo diría que casi la totalidad de las transacciones se hacen con los sistemas tradicionales. O sea, hoy día, a pesar de que han habido algunos intentos, al menos en Chile, por ejemplo, tú no puedes adquirir en términos generalizados algún producto o servicios pagando con activos virtuales. Todavía está muy acotado. Entonces, yo todas mis operaciones comerciales, económicas, las tengo que hacer con los sistemas tradicionales formales, y el sistema financiero formal, obviamente, el que tiene la mayor participación en aquello. Entonces, claro, esa es la importancia de tener bien identificado cuáles son los actores más relevantes. En marzo de 2025, o sea, ahora hace poco, publicaron en la UAF el informe de tipología y señales de alerta de lavado de activos en Chile. Y ahí se analizan todas las sentencias condenatorias del periodo 2019-2023 por este tipo de delitos. Se trata de 191 sentencias, una pregunta como bien al callo. ¿No son pocas sentencias si consideramos la verdadera magnitud del problema? O sea, yo imagino que todas las organizaciones, sean nacionales, extranjeras, grandes, pequeñas, medianas, chicas, de trata o de tráfico de drogas, buscan lavar su activo. ¿No es muy poca persecución penal en 5 años? Yo diría que son pocas. No quiero dejar en el aire algún tipo de duda de que no sea importante hacerla. Yo creo que también en este análisis crítico hay que compararse con estándares a nivel internacional. Yo diría que en términos al menos regionales, y más allá incluso que la región latinoamericana a la cual nosotros nos medimos, nos evaluamos permanentemente, somos uno de los países que tiene un mayor número en términos de población, de tamaño de economía, de sentencias. En eso deberíamos estar relativamente conformes, pero no quiere decir por nada que estemos tranquilos, digamos, porque claro, sabemos que hay que hacer mucho más. Ahora, no por tener la conciencia de que hay que hacer mucho más, y realmente cuando digo mucho más lo que sabemos que tenemos que hacer y creemos que podemos hacer, es que no vamos a valorar lo que se está haciendo hasta ahora, digamos. Entonces, claro, porque
en cierta medida, o no en cierta medida, sino que realmente es el cimiento de lo que podemos hacer hacia futuro. Es tan así este tema que hoy en día a nivel internacional, a nivel de Gafi, que es el organismo que dicta todos los estándares, las recomendaciones y que dirige todos los procesos de evaluación a nivel internacional, uno de los principales temas de preocupación tiene que ver justamente con la recuperación de activos. Pero de nuevo, no quiere decir, y eso lo tiene muy claro también Gafi. ¿Cuánto se recupera? Se recupera muy poco, es re difícil de nuevo el tema estadístico, porque pero las estimaciones son entre un 2, un 4%, un máximo un 5%, entonces es muy poco y eso es lo que explica también por qué ha habido una explosión de organizaciones criminales y por qué es tan importante combatir o fortalecer los sistemas de manera de estar mejor preparados para combatir a las organizaciones criminales, porque como generan tantos recursos estas actividades, es muy fácil conseguir sustitutos o reemplazos para todos quienes participan que son detectados, que son procesados, claro, y que son sancionados incluso penalmente. En la medida que los recursos financieros ilícitos siguen estando disponibles, yo es muy atractivo participar pierdo, digamos, integrantes, soldados, como quieren que se llaman, participantes de las capas media o bajas y encuentro inmediatamente, es muy fácil en la medida que yo tengo la disponibilidad de recursos para ofrecer eso. O sea, y que es parte del costo del lavado, porque efectivamente uno también cuando habla de esto es porque siempre se ha sabido que hay un costo de lavado de activos, digamos. Por ejemplo, las cosas más tradicionales que a pesar de que son, para los que estamos más de cerca, son muy evidentes, yo creo que hemos fallado también en explicarlas mejor y todavía no suele suceder. Por ejemplo, la gente dice, a ver, ¿cómo voy a perseguir yo o voy a despertar o levantar una alerta en una operación relacionada a empresas o personas que pagan impuestos? Es que justamente eso es parte de la mayoría, no siempre, pero de la mayoría de los procesos de lavado es que yo, como quiero la apariencia de legalidad, claro, yo digo, bueno, me está yendo muy bien con los negocios, por lo tanto estoy obteniendo mucha utilidad y pago impuestos. Es parte del costo, digamos, como es parte del costo tener personas que me ayuden en eso, claro, intermediarios y distintas personas que participan. Entonces, yo diría que, para no escabullir la respuesta, de que efectivamente son pocas y que hay que hacer varias cosas más, no solamente en términos de aumentar nuestra capacidad de procesar y de obtener condenas, sino que también de avanzar decididamente en los temas de recuperación de activos. Y en eso, si tú también vuelves a revisar el último informe de evaluación mutua de Chile, uno de los temas que tenemos también como una brecha identificada, y eso es bastante transversal a nivel internacional, es que no tenemos una institucionalidad que sea capaz primero de detectarlo, de recuperarlo a tiempo y menos de poder, digamos, restituirlo efectivamente hacerse de... en esas 191 sentencias condenatorias, ¿la UAF tuvo incidencia en todas? ¿En todas fue parte de, por ejemplo, con un informe de inteligencia financiera o respondiendo a un requerimiento? O... En esa misma estadística nosotros menciona que más del 60% de esas sentencias, de esos procesos, de esos expedientes, claro, reconocen, digamos, la utilización de los informes de inteligencia que nosotros hemos enviado, que han sido parte, digamos, de los elementos que han tenido a la vista para poder llevar adelante el proceso penal. Entonces, es información efectivamente muy relevante. O sea, por eso yo también siempre me gusta decir, no es que no tengamos conciencia de todo lo que nos falta por hacer, pero creo que este sistema y esta herramienta se ha consolidado en más de 30 años de historia a nivel internacional, digamos. Yo diría que incluso al inicio era mucho más fácil verla exclusivamente como un instrumento para tener mayor efectividad en el combate de delincuencia grave. Por ejemplo, el tráfico de drogas, la corrupción, etcétera, el terrorismo. Pero hoy en día yo diría que es como parte más del corazón de la actividad criminal y de la posibilidad de combatir efectivamente esto. Claro. Mauricio Fernández Montalbán, el director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos de la Fiscalía Nacional, ha dicho que la alianza Ministerio Público-UAF, vamos a seguir aún está al debe con la mayor complejidad para la detección, investigación y sanción de lavado de activos de carácter transnacional. Bueno, son palabras de él, no de usted, pero él se refiere a una alianza que tiene con la institución que usted dirige. ¿Qué apreciación tiene usted respecto de esta alianza con el Ministerio Público? Si hay deuda o no, como dice
Mauricio Fernández. ¿Qué opina usted de esto? Yo tengo la suerte de conocer hace mucho tiempo a Mauricio Fernández. Él fue el director histórico de la unidad de lavado activo y de delito económico y lavado activo del Ministerio Público hasta hace muy poco. Él acaba de dejar hace algunas semanas, un par de meses, el Ministerio Público. Y por lo tanto esto es un tema que lo hemos conversado mucho durante un largo tiempo con la gente del Ministerio Público. Yo creo que como lo plantea ahí, es un tema de efectivamente de trabajo institucional completo, de un sistema, de que esto se entienda efectivamente como una labor no solamente de una u otra institución, sino como un esfuerzo aunado de instituciones públicas y del sector privado también, de las instituciones del sector privado. De cara también de poder aumentar decididamente lo que es la colaboración internacional. y en ese sentido estamos haciendo esos esfuerzos. Y hoy día con el fiscal nacional, Ángel Valencia, tú sabes que desde que él llegó hizo una reestructuración. Hoy día tenemos focos específicos, por ejemplo, en 3 ámbitos bien determinados. Hoy día tenemos una unidad en el Ministerio, existe una unidad especializada en el Ministerio Público de delito económico y lavado de activos asociado a delito económico. Pero así también ahora hay una unidad especializada en anticorrupción y lavado de activos proveniente de delitos asociados a falta funcionaria, corrupción, cohecho. Y por otro lado hay una unidad especializada en tráfico, drogas, crimen organizado y lavado de activos relacionado a eso. Entonces, estamos efectivamente haciendo un esfuerzo con la institución de manera tal de focalizarnos en aquellos aspectos que son, digamos, los más relevantes para efectos de desplegar nuestros esfuerzos. En este informe el de tipología que ustedes publicaban, destacaban junto con otras tipologías la creación de personas o estructuras jurídicas para ocultar o disimular recursos obtenidos. Decían que en el 49% de los casos se identificó el uso de estas estructuras jurídicas. Eso es lo que uno se imagina, no sé, cuando uno ve el matinal o el noticiero, como yo sigo de estigmatizar, pero sin ningún objetivo de estigmatizar las barberías, por ejemplo. ¿Ese tipo de estructuras jurídicas se refieren? Absolutamente, y yo también creo que es re bueno el punto en términos de no estigmatizar en ningún sector, porque como te decía hace un rato, yo creo que cualquier sector, prácticamente cualquier sector sirve para esto. O sea, si yo soy capaz de estructurar, y para eso hay mucha facilidad, y también siempre tenemos el cuidado de decir, no es que estemos, por ejemplo, en contra del sistema de empresa en un día. Es muy útil desde el punto de vista del emprendimiento, la generación, las facilidades para poder, pero eso también le genera muchas facilidades para una persona que puede crear, no solamente en un día, en algunos minutos, en una hora, una gran cantidad de entidades que yo puedo, y con los sistemas de pago que existen hoy en día, digital, y las facilidades que están, que de nuevo son muy útiles para la gran mayoría de las personas que tienen actividades legítimas, también se prestan para actividades ilegítimas. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo también que vaya a la par, y es un esfuerzo que estamos tratando de hacer hoy día. Por eso te digo, no solamente con barbería, si tú puedes constituir un holding de empresa, que además yo, utilizando testaferros, terceras personas, ¿no es cierto?, o identidades que me las puedo haber conseguido con pago, sin pago, las puedo haber tomado sin autorización incluso, puedo constituir sociedades y decir que tengo 20 barberías, 20 negocios de venta de accesorios de telefonía, de alimentos, armar toda una entonces estructura. Digo, mira, y efectivamente y vendo por internet, digamos, en portales, digamos, en marketplace, y resulta que vendo montos y puedo justificar por qué recibo tanto efectivo, digamos, porque efectivamente, a pesar de que cada vez se usa más medio de pago, pero yo puedo ir, digamos, digital, tarjeta, lo que sea. Si me voy a hacer un servicio de un corte de cabello, si voy a comprar una carcasa o una lámina, son más pequeñas. Entonces puedo tener una cantidad muy grande de operaciones que me permiten decir, bueno, todos estos recursos los obtuve de esta actividad económica. Y como te digo, después voy y digo, bueno, y además pago impuestos, porque me está yendo fenómeno, digamos, estoy vendiendo mucho y por lo tanto la legitimidad es total. Entonces todo lo que me queda es dinero blanqueado. Entonces, efectivamente ahí hay un tema, digamos, hay un tema que nos impone no solamente a los órganos públicos y a la UAF en particular un desafío importante, sino de nuevo a los sujetos obligados. Y eso es algo que es lo que estamos permanentemente trabajando no solamente con bancos, con intermediarios de distinta naturaleza, por ejemplo, los conservadores de bienes raíces, con los notarios, etcétera, con los mismos organismos públicos, de manera tal que uno diga, bueno, por ejemplo, en el ámbito tributario,
es razonable que una empresa recién creada, un grupo de empresas recién creadas, que en el fondo no tiene otro tipo de actividad, a los pocos días que fue constituida ya esté vendiendo cientos de millones de pesos. Entonces, esos son el tipo de señales que uno está persiguiendo, y ese es el valor que también tiene el tema de las tipologías, aun cuando, por la naturaleza y la duración de los procesos penales, siempre estamos con desfase. Nosotros en este mismo reporte que tú mencionabas es de la sentencia entre el año 2019 y 2023. Claro. Entonces, claro, pero no es exactamente lo mismo que está pasando hoy día 2025. No. Entonces, también hacemos esfuerzos desde el punto de vista de divulgación, capacitación, como para tratar de compartir experiencias, no solamente locales, sino que a nivel internacional, de qué se está utilizando. Perfecto. Se hacen también en este informe tipologías, distinciones más finas a propósito de las estructuras jurídicas. Se habla separadamente de sociedades de pantalla, de fachada y de papel. Yo leí esto y dije, chuta, pensé que eran lo mismo o no sé, no conocía esa distinción. ¿De qué va esa distinción? ¿Por qué estas separaciones? Es más bien conceptual para tratar de explicar de mejor manera, pero por ejemplo una sociedad de fachada donde yo efectivamente tengo una actividad... ¿Una actividad lícita? Lícita, digamos, pero a partir de la cual yo quiero hacer pensar de que eso es básicamente lo que me está produciendo todo esto. Pero detrás de esa sociedad de pantalla tengo efectivamente las otras actividades que son irregulares. Pero hay actividad lícita. Pero hay actividad... En una sociedad de papel no es más que eso. ¿No? Una escritura. Claro. Y en la pantalla también es como un híbrido ahí entre medio de cosas que depende mucho del nivel de apariencia de legalidad que exista. Exactamente, y del tipo de actividad que efectiva que tenga o no tenga, digamos. En todo este debate, en todos estos temas, hay voces, aquí lo voy a sacar un poco del asunto, voces que hablan de la legalización como la gran solución. La legalización me refiero de las drogas. Que si se legaliza en el fondo la droga, se acaba el negocio y no ahorramos los problemas de la criminalidad organizada o de enfrentar la criminalidad. ¿Usted cree que están en lo correcto? Yo le pregunto, por supuesto, desde la óptica que estamos hablando, de los negocios criminales. ¿Qué tan correcta puede ser esa tesis? A ver, es un tema que claro, que derechamente escapa y tendría que traer una opinión personal, digamos, no sé si corresponda, digamos, mi rol. Tengo opiniones al respecto. Yo creo que hay elementos que uno podría abonar eso. Hay muchos estudios, se ha trabajado en relación a eso durante mucho tiempo. Cuando yo te he hablado muchas veces de las grandes utilidades, del costo de lavado y todo, es porque efectivamente producen mucha utilidad y eso está asociado directamente al nivel de prohibición o de legalidad que tenga el negocio. Claro. Yo creo que también hay suficiente evidencia de que si no está prohibido, los precios, hay más oferta, por lo tanto los precios son más bajos, y uno debería decir que no se producen esas tremendas utilidades, por lo tanto. Ahora, pero eso es un tema más profundo de política sanitaria, de salud. No quiero llevarlo a ese debate. Si mi punto es como esto, Moisés Naim en su libro, en Ilícito, que escribió hace 20 años va a cumplir, decía que, a propósito del contrabando, de los mercados criminales, de que ningún producto está a salvo. Ya, eso decía él. Entonces, digo, oye, se legaliza la droga, ese mercado cae porque los precios caen, etcétera, pero las organizaciones siempre van a estar buscando otros productos. Bueno, y también hay harta evidencia de eso. De hecho, una de las actividades que genera más dinero en el caso de Chile tiene que ver con el contrabando. Claro. Contrabando de cigarrillos, digamos, contrabando de alcoholes, infracciones, como te decía, ley de propiedad industrial o intelectual, falsificación de prendas, etcétera. Entonces, más allá de hecho, el comercio de cigarrillos es algo legal, la venta de ropa también es legal y hay mucha actividad criminal asociada a eso, a la falsificación de marca. Entonces, uno de cada 2 cigarros es de contrabando. Entonces siempre va a existir, digamos, lamentablemente, y de nuevo uno vuelve a lo mismo, y vuelve con harta convicción, digamos, porque es un desafío gigantesco, digamos, en la medida que, y creo que todos tenemos conciencia, los que participamos de estos sistemas, de que probablemente es muy difícil, casi imposible eliminarlo por completo, pero sí tiene mucho sentido hacer los esfuerzos para reducirlo en forma muy significativa, digamos. Claro. Hoy día, como te decía, hay un par de iniciativas a nivel internacional, por ejemplo, donde se está hablando dos temas bien interesantes. Solamente no pretendo agotarlo acá, ni mucho menos. Uno que tiene que ver con la posibilidad de darle facultades a organismos de carácter administrativo, como lo son en muchas partes, que no en todos lados son iguales, pero en la mayoría de las partes son así, a las unidades de inteligencia o análisis financiero en el caso de Chile, que son organismos de carácter administrativo, servicios públicos, ¿no es cierto?, descentralizados, con este mandato particular para que puedan
tener la facultad de hacer congelamientos administrativos temporales. Ya. Porque también uno dice, bueno, ustedes están persiguiendo efectivamente la ruta del dinero y quieren rescatar de esos recursos de las organizaciones criminales. Entonces yo puedo hacer todo el trabajo bien, los sujetos obligados a hacer todo su trabajo bien y oportunamente. Después digo, aquí había un problema, pero la plata ya pasó hace mucho tiempo y después ubicarla es imposible. Entonces se está trabajando en ver cómo se puede fortalecer ese tipo de herramientas. Es decir, okay, si hay en operaciones de grandes montos, donde hay indicios claros de que se puedan congelar temporalmente esos activos sin autorización judicial. Evidentemente eso después sometido a todos los procesos legales de autorizaciones y de los controles que corresponda. Y otra figura que se está usando mucho hoy en día, y varios países de la región ya la tienen, yo creo que en el corto plazo también la vamos a discutir acá, que es una tendencia muy clara que tiene que ver con lo que se denomina la extinción del dominio. Claro. Entonces, sí, fue parte de una discusión legislativa reciente, yo creo. Así es. O sea, una cosa es algo que nos han llamado la atención y que tenemos que mejorar sobre cómo hacer una adecuada gestión de los bienes incautados y decomisados, incautados durante un proceso investigativo o decomisados como parte de una sentencia condenatoria, pero también hay una cosa anterior que hoy día se está utilizando mucho para hacer frente a este tema de los porcentajes que se logran recuperar, de decir, bueno, ¿sabes que si yo tengo elementos suficientes como para dudar del origen lícito de algo, yo te quito el dominio de eso? Y eso tú ahora me tienes que demostrar que el origen es lícito para que yo te lo devuelva. O sea, y eso hay tribunales metidos de por medio, imagino. Efectivamente, hay sistemas especiales que se dedican a eso. Entonces hay también todo un proceso. Y otra cosa que se está haciendo, que también dificulta muchas veces estos mecanismos, es que tú puedes devolver esto y gestionar esos recursos y para poder devolverlo en caso que corresponda devolverlo por equivalencia. O sea, si yo hoy día te incauto un bien raíz y mientras no haya una condena y como está la posibilidad de que tú puedas ser declarado no culpable o inocente, te tengo que devolver la misma vivienda. Si te incauto un auto, y son temas que hoy día se sufren en el caso de Chile, que debe tener una gran cantidad de bienes incautados y no tienes cómo gestionarlo. Y se están buscando opciones para poder Entonces, devolver en dinero, esto es distinto por ejemplo, porque varios países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, en esta materia dice, bueno, yo cuando extingo dominio, lo liquido y dejo ahí en un fondo, y si después te tengo que restituir, te restituyo dinero, digamos, pero no te tengo que restituir el mismo bien sobre el cual se produjo esa extinción de dominio. Entonces, ahí es un tema que, de nuevo, esto no son la panacea, porque a veces uno se pasa a algunos pueblos, como se dice, y de rosca y dice, bueno, entonces, ¿para qué voy a gastar tiempo en hacer investigaciones, en temas de prevención, de lavado, si al final mejor extingo el dominio? No, estos van de la mano, tampoco puedo extinguir el dominio de cualquier cosa, tengo que tener un elemento, tengo que tener algún antecedente, algún indicio de que puede estar relacionado con algo de origen ilícito.